Hola amigos y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Solo un recordatorio rápido. Si les encanta el programa, suscríbanse en YouTube o Apple Podcast y compártenlo con sus amigos y familiares. Esta semana en el Currículum Ven Sígueme, estamos estudiando la primera y segunda epístola de Pedro en el capítulo del manual titulado Alegraos con gozo inefable y glorificado. Primer Pedro fue escrito para advertir, preparar y reforzar a los miembros para los tiempos difíciles que se avecinan, momentos en que sus vidas se verían amenazadas y su fe desafiada. Parece que Pedro está tratando de preparar a los primeros santos para las terribles persecuciones que pronto enfrentarían. Por ejemplo, en julio del año 64, Nerón encenderá a Roma y echará la culpa a los cristianos. El uso de la imagen del oro probado con fuego en 1 Pedro tal vez prevé lo que los santos enfrentarían bajo las persecuciones de la gente que seguían Nerón. Estudiar la correspondencia en este contexto revela muchos principios poderosos de cómo uno puede soportar y responder a las persecuciones mientras se mantiene la fe. Aunque estas escrituras se escribieron hace casi 2000 años, es importante recordar que son palabras vivientes. Lo que quiero decir con eso es que el consejo dado y los principios enseñados en estas correspondencias también pueden aplicarse hoy. Un joven o una joven pueden usar esta epístola para ayudarles cuando sufren presiones sociales negativas o rechazo debido a sus estándares. Un obispo o líder de quórum u organización podría usar los principios que se enseñan en este texto para aconsejar a alguien que tiene dificultades en el trabajo debido a la adhesión a los valores del Evangelio, o que puede estar sacrificando la oportunidad de alguna recompensa o avance debido a su fe. Aquellos de cualquier edad que cuestionen el valor de mantener la fe durante la adversidad encontrarán consuelo y fortaleza en las palabras de Pedro. Su consejo es atemporal. Es interesante con qué frecuencia el Señor usa rocas o piedras simbólicamente. ¿Puedes pensar en casos en las Escrituras cuando se mencionan rocas o piedras? Algunos ejemplos pueden ser cuando el Señor hizo que Moisés golpeara una roca para alimentar a los israelitas de su sed. El sumo sacerdote llevaba una coraza de 12 piedras como parte de su vestidura ceremonial en el tabernáculo. Samuel levantó una roca en memoria de su liberación de los filisteos. El Señor usa el nombre de Pedro como un juego de palabras para enseñar acerca de la revelación como una roca. Tocó piedras para iluminar el paso de los jaraditas a la tierra prometida y le proporcionó a José Smith piedras, el Urim y Tumim, para ayudar en la traducción del libro de Mormón. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 5, Pedro también usa piedras simbólicamente. Acercándoos a él, piedra viva, rechazada ciertamente por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Si esta epístola fue escrita para ayudarnos a soportar las pruebas y la persecución, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos Pedro aquí? ¿En qué sentido somos como las piedras vivas que Dios está usando para edificar su reino? Creo que el Señor usa la imagen de piedras para enseñarnos un principio importante. Las piedras son ordinarias, no son especiales en sí mismas, pero cuando el Señor o uno de sus siervos las tocan, puede servir parte de algo extraordinario. El Señor a menudo usa cosas ordinarias como piedras para lograr cosas extraordinarias. Ahora recuerden, esta correspondencia fue escrita a miembros de la iglesia que estaban siendo juzgados y perseguidos. Algunos de nosotros escuchando tal vez estamos pasando por experiencias similares. Quizás estás siendo perseguido o burlado en la escuela debido a tus estándares. Tal vez no recibió ese avance en el trabajo porque eliges no trabajar los domingos. Tal vez te burlen en la escuela porque no te vistes como los otros chicos. Tal vez actualmente no estás hablando con su familia debido a su decisión de bautizarse.
Ya sea ahora o más tarde, llegará un momento en que todos pasaremos por nuestra propia persecución por seguir a Jesucristo. En esos tiempos de prueba y persecución, cuando no pensamos que somos lo suficiente fuertes o fieles, recuerde que el Señor toma las cosas ordinarias y las hace extraordinarias. El elder John C. Pingree de los 70, en la Conferencia General de octubre de 2017, enseñó que nuestro Padre Celestial siempre ha utilizado a personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias. Así que, cuando te enfrentas a un juicio desalentador o una persecución insoportable, recuerda que eres una piedra viva y con un simple toque del Señor puedes hacer cosas difíciles, incluso extraordinarias. El Dr. Viktor Frankl era un psicoterapeuta de Austria. En 1942, el Dr. Frankl fue deportado a un campo de concentración nazi junto con su esposa, padres y otros miembros de su familia. Pasó tiempo en 4 campamentos, incluso Auschwitz, de 1942 a 1945, y sufrió las más inhumanas condiciones que pueden imaginar. El Dr. Frankl sería el único miembro de su familia que sobreviviera al Holocausto. Sería muy fácil para alguien que pasó por una prueba tan dura volverse amargado y resentido. Pero no el Dr. Frankl. Escribiría uno de mis libros favoritos titulado El hombre en busca de sentido. Cuando leí sobre sus experiencias durante el Holocausto por la primera vez, pensé en mí mismo, ¿cómo podría alguien padecer una prueba tan pesada? Cuando investigamos la palabra padecer en el diccionario, el mundo la define como soportar o aguantar algún dolor, queja, insulto o remordimiento. Pero el Viktor Frankl tenía una filosofía diferente para soportar el campo de concentración nazi. En su libro escribió, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Para el Dr. Frankl, padecer no se trata de soportar su dolorosa situación actual. Se trata del cambio. Él usó su horrible experiencia para ayudarle a cambiar para lo mejor. ¿Sabían que Pedro enseñó lo mismo? En 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 2 dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues el que ha padecido en la carne, ha dejado el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El que ha padecido en la carne, o es decir, aquellos de nosotros que hemos tenido que sufrir en esta vida, ha dejado el pecado, o han cambiado de su estado previamente pecaminoso. La definición de padecer para el Señor no es soportar nuestra difícil situación actual, es permitir que esa situación nos cambie. Aprendí eso este pasado fin de semana en el templo. Una de las cosas que aprendí durante la ceremonia fue que la razón por la cual el Señor a veces nos permite ser tentados o probados es para que podamos aprender por nosotros mismos, para que podamos aprender a ser más como Él, para que podamos cambiar. Cuando atravesamos por un momento difícil, es importante recordar que el mundo no ayuda. El mundo no entiende el verdadero significado de lo que significa padecer. Pedro nos amonesta a vivir no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hace si vivimos conforme a su voluntad? En 1 Pedro 5:10, Pedro nos promete, Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Piensen en eso por un momento. ¿Con qué necesitas que Dios te ayude hoy? ¿Necesitas que Él te afirme? ¿Necesitas que Él te fortalezca? ¿Necesitas que Él te establezca? Si padecemos nuestras pruebas o, en otras palabras, permitimos que nuestras pruebas nos cambien para lo mejor, el Señor promete perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. La segunda epístola de Pedro se puede considerar como sus palabras de despedida a los miembros de la iglesia, poco antes de que sea martirizado. Él usa su correspondencia final para enseñarnos cómo vivir una vida verdaderamente cristiana. Nos amonesta en el capítulo 1, versículos 5 a 7 a: Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y eso es bueno tener paciencia con los demás, es bueno tener templanza con los demás, es bueno tener amor con los demás. Pero, ¿qué pasa con aquellos que te han perseguido o ofendido? Y, para complicar la situación un poquito más, ahora necesitan tu ayuda. El hombre natural dentro de mí quiere decir: ¡ja! Eso es lo que pasa por ofenderme o hacerme daño. Pero obviamente no es así como el Señor quiere que nos tratamos, incluso si hemos sido perjudicados. En el capítulo 2 de esta correspondencia, Pedro menciona a Abraham y Lot. Quiero revisar rápidamente esa historia y por qué es importante. En Génesis leemos que Lot y su tío Abraham entran en un desacuerdo sobre sus rebaños y deciden separarse en términos no muy buenos. Abraham le permite a Lot elegir qué tierra quiere heredar, y Lot elige la tierra donde parecía más verde y fértil. El problema es que esa parte de la tierra incluía a Sodoma y Gomorra. Lot, al principio, solo lanza su tienda de campaña hacia Sodoma, pero luego y finalmente se muda a la propia ciudad. Espero que estén captando el simbolismo. Mientras vivía en Sodoma, la ciudad es conquistada y Lot es capturado y cautivo. Uno de los que estaba capturado con Lot se escapa y va directamente a Abraham para hacerle saber lo que está pasando. A pesar del desacuerdo pasado, Abraham reúne a 318 de sus mejores soldados y va a rescatar a Lot del cautiverio. ¿Por qué Pedro nos presenta con esta historia? Quiero que piensen en un Lot que conoces en su vida. Alguien con quien quizás ha tenido un desacuerdo, pero que ahora se encuentra en una situación difícil y necesita su mejor ayuda. Abraham no dijo: ¡ja! Le sirve apropiadamente, es su culpa. Y tampoco tenemos un registro de que Abraham le echó en cara después de rescatar a Lot. No. Simplemente fue a donde estaba y lo rescató. Estaba más preocupado por la persona que por la situación. 318 de sus mejores soldados parece mucho para salvar a una sola persona, pero eso muestra el amor que Abraham tenía por su familiar. De manera similar, el Señor vendrá a nosotros donde sea que estemos. De manera similar, el Señor vendrá a nosotros donde sea que estemos. Sé que ya hemos hablado de eso, pero sé que es verdad. El Señor vendrá a nosotros donde sea que estemos. Si estamos en los suburbios de Sodoma o si vivimos en el centro de Sodoma, nos encontrará donde estamos. ¿Por qué? Porque el Señor está más preocupado por la persona que por la situación. Él conoce las intenciones de nuestros corazones y está listo para enviar un ejército de sus mejores soldados, incluso si es para rescatar a una sola persona. Pedro nos dice en el capítulo 2, versículos 7 y 9, si libró a justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, entonces el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Si Él puede hacerlo por Lot, puede hacerlo por usted. Si lo hizo por uno, lo hará por ti, incluso si eres el único. Él vendrá a su rescate solo por usted y enviará un ejército y serán los mejores de los mejores. Él mismo dejaría los 99
para rescatar el uno. Piensen otra vez en esa persona, ese Lot que tenías en mente antes. Si te vino a la mente, es porque el Espíritu te está diciendo que debes ir a ellos. Eres parte del ejército que el Señor está enviando a su rescate. El elder Joseph B. Worthland, quien sirvió como apóstol de 1986 a 2006, enseñó: Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Lo rodeaban multitudes y habló a miles. Sin embargo, se preocupaba por el individuo. Esta instrucción se aplica a todo el que lo siga. Se nos manda a buscar a los que estén perdidos y que debemos ser guardas de nuestros hermanos. No podemos ignorar este encargo del Salvador, sino que debemos preocuparnos por el individuo. Sé que cada uno de ustedes sobrelleva una preocupación por un ser querido. Denles ánimo, servicio y apoyo. Ámenlos, sean bondadosos con ellos. En algunos casos volverán, en otros no lo harán. Pero en cada caso seamos siempre dignos del nombre que tomamos sobre nosotros mismos, a saber, el de Jesucristo. Gracias por escuchar. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en Facebook y YouTube. Puedes seguir Estudio en 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y feliz estudios.